Buenas noches, bienvenidos a Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Estos son los temas claves de hoy. La explicación de la reforma pensional. Explicaremos el ABC del nuevo sistema, a quiénes beneficia y a quiénes no tanto. También responderemos con Juliana Morat, directora del Observatorio Laboral de la Universidad Javeriana, las dudas que nos han enviado los usuarios a través de redes sociales. ¿Cómo le fue al sistema bancario? Víctor Grosso nos trae las cifras de la caída en las ganancias de los bancos hasta abril. ¿Cuáles son las razones? En minutos la ampliación. ¿Cuánto cuesta estudiar virtualmente en Colombia? La Universidad EAN hizo un informe sobre esta modalidad de estudio, que para muchos es la más conveniente para el bolsillo. Les tenemos los datos. Comenzamos esta emisión de Signo Pesos hablando de la reforma pensional aprobada en el Congreso, justamente para resolver dudas y explicar en detalle cómo le cambiará la vida a los colombianos el nuevo sistema pensional. Nos conectamos con Juliana Morat, directora del Observatorio Laboral de la Universidad Javeriana y del Departamento de Derecho Laboral. Buenas noches, doctora, y bienvenida a Signo Pesos. Hola, buenas noches y muchas gracias por la invitación. Doctora, vamos a iniciar y nos vamos a concentrar en pilar contributivo, pilar semicontributivo y pilar solidario. Comencemos con ese pilar contributivo. ¿En qué consiste y cómo se va a aplicar? Bueno, entonces es muy sencillo. El pilar contributivo va a cubrir a las personas que tienen capacidad de pago. Entonces, las personas que tienen ingresos mensualmente hasta 2.3 salarios, necesariamente van a contribuir al sistema de seguridad social en pensiones. Entonces, este pilar se divide a su vez en dos componentes. Un primer componente que va a reconocer una partecita de la pensión que va a estar administrado por Colpensiones, y un pilar adicional, o un componente adicional, perdón, que va a estar administrado o que va a garantizar una segunda parte del pago pensional por parte de las AFPs o las administradoras de fondos de pensiones. Entonces, las personas que ganen 2.3 salarios mínimos o más van a contribuir, y en un futuro, cuando cumplan los requisitos para pensionarse, que siguen siendo 1.300 semanas, 57 años mujeres, 62 años hombres, van a recibir una pensión que se les va a dividir en dos. Una parte la va a pagar Colpensiones, que se va a liquidar bajo los esquemas del régimen de prima media, tal y como ahorita existen, pero que solo va a pagar hasta 2.3 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Y una segunda parte que va a pagar el fondo de pensiones bajo un esquema de ahorro individual, que ya no sigue la lógica del régimen de prima media, que básicamente es una fórmula, sino que se va a pagar conforme unos cálculos actuariales que hace el fondo de pensiones, dependiendo de la expectativa de vida que tengan las personas, dependiendo de las tasas de cálculos de expectativa de vida que se dividen o que dependen de si soy hombre o mujer, y los rendimientos que yo haya tenido en capitalización. Entonces, eso es en términos generales, tratando de simplificarlo mucho. ¿Eso qué significa? Que en un futuro yo voy a tener una pensión que me va a pagar Colpensiones, y adicional el fondo de pensiones si tengo ingresos muy altos. Colpensiones, lo máximo que va a pagar es el 80% de 2.3 salarios mínimos legales mensuales vigentes, que es la tasa máxima que se paga en el régimen de prima media. Es, no sé, aproximadamente creo que es 1.84 salarios mínimos legales mensuales vigentes, lo máximo que va a pagar Colpensiones. Y ahorro individual, pues depende de lo que yo haya ahorrado, depende del cálculo de la proyección de expectativa de vida más los beneficiarios. Entonces, eso es básicamente lo que va a pasar. Esto se supone, o esto lo que va a traducirse en la práctica, es que el monto pensional de las personas que más ganan va a ser mucho más pequeño, va a ser un monto mucho más estrecho en comparación con lo que actualmente reconoce Colpensiones sobre todas las personas que ganan más. Directora, y ahora miremos el pilar semicontributivo. ¿Cómo entenderlo?
El semicontributivo es para aquellas personas que tienen entre 300 y menos de 1.000 semanas, y después esto se va a ir incrementando hasta 1.300. Esto es para las personas que no alcanzan a causar la pensión del pilar contributivo. Entonces, estas personas van a tener un beneficio de protección en la vejez, siempre y cuando no alcancen a causar las semanas que exige el pilar semicontributivo. Van a recibir un monto que ahí tiene, digamos, unas fórmulas de calcularse, pero que con todo no va a poder exceder el 80% de un salario mínimo legal mensual vigente. Esto aplica tanto a personas en extrema pobreza como a aquellas personas que no están en extrema pobreza ni en una situación de vulnerabilidad, pero que no alcanzaron a tener las semanas. Entonces, digamos que este es un pilar interesante porque va a garantizar una protección en la vejez para todas las personas con independencia de su vulnerabilidad, cuando no tienen la densidad mínima de semanas exigida para alcanzar una pensión. Nuevamente, este monto que va a reconocer el pilar semicontributivo, como máximo va a llegar al 80% de un salario mínimo legal mensual vigente. Y finalmente tenemos el pilar solidario. ¿En qué consiste? El pilar solidario es el pilar que se reconoce a las personas que se encuentran en las condiciones más vulnerables. Entonces, las personas que están en extrema pobreza o en vulnerabilidad o que pertenecen a determinados grupos poblacionales. Estos determinados grupos poblacionales están señalados en la ley, son las personas campesinas, afrodescendientes, raizales, palenqueras, indígenas, y van a recibir, y también las personas que ejercen el rol de cuidado frente a una persona que está en situación de vulnerabilidad. También van a incluir unas personas que tienen una pérdida de capacidad laboral, son inválidas, teniendo 50 años si son mujeres o 55 años si son hombres, y estas personas van a recibir una mensualidad que corresponde al monto donde se determina la pobreza, el límite de la pobreza, y esto se va a ir actualizando anualmente. Entonces van a recibir también un subsidio económico que corresponde al monto que se determina con base a lo que se entiende como pobreza extrema en Colombia. Entonces es básicamente eso está solo enfocado en un tipo de población vulnerable, en extrema pobreza o que pertenece o perteneciente a los grupos poblacionales que les acabo de indicar. Eso, digamos, son los esquemas. Hay un punto muy importante, y es que estos grupos poblacionales especialmente protegidos y las personas, digamos, que se pueden focalizar dentro del pilar solidario, también pueden recibir el semicontributivo. Entonces se sumaría el pilar solidario si yo estoy dentro de este esquema de vulnerabilidad o grupo poblacionalmente protegido. Se sumaría el pilar solidario, que es este monto al que corresponde la extrema pobreza. Actualmente, si no estoy mal, son 230.000 pesos que se van a ir actualizando anualmente conforme a las variaciones del IPC en adelante. Se les podría sumar también el pilar semicontributivo. Entonces creo que eso es importante saberlo. Estas personas que reciben pilar solidario pueden a su vez recibir semicontributivo siempre y cuando cumplan las condiciones, y es tener 300 o hasta 1.000 semanas cotizadas. Directora, muchas gracias por la explicación de los pilares. Ahora vamos a leer algunas preguntas que nos han hecho llegar los usuarios de redes sociales. En primer lugar, dice Ander, yo estoy en el fondo privado, ¿debo hacer cambio a Colpensiones o es automático? El cambio que va a suceder una vez entre en vigencia la norma va a ser automático. Todos vamos a quedar inscritos o afiliados a Colpensiones como el primer componente del pilar contributivo. Vamos con la pregunta de David. Dice, tengo 41 años, 650 semanas cotizadas en Colpensiones y mi salario excede los 2.3 salarios mínimos. ¿Las personas en fondos privados les protegen sus ahorros? Ahora a mí me toca iniciar desde cero en un fondo privado y tampoco recibiré la pensión esperada en Colpensiones por estar ahí. Cierra la pregunta. Bueno, son como varias preguntas. Lo importante es todo eso que uno tiene, las densidades de semanas o de capital, no se va a perder. Eso entra en el nuevo esquema pensional y se va a considerar al momento de causar y de contabilizar y de establecer el monto pensional. Esta persona que gana más de 2.3 salarios mínimos va a estar en el esquema, en el pilar contributivo,
hasta 2.3 salarios mínimos, ingreso base de cotización, va a ir a Colpensiones, lo que exceda va a ir al fondo privado, y esto se va a calcular, como se los dije, el componente que le corresponde a administrar a Colpensiones y en un futuro reconocer una pensión, se va a calcular conforme a la ecuación y al cálculo que se establece en el régimen de prima media, que contó hasta un 80% del 2.3%, dependiendo de la densidad de semanas que logre, y el excedente en ahorro individual. Pero lo importante es que sepa que ese dinero que ha aportado, esas cotizaciones, esas semanas que ha alcanzado a sumar, no se pierden, entran al nuevo esquema pensional, y en este momento se va a calcular de una manera diferente. Antes de la reforma pensional se calcularía según el esquema de ahorro individual, ahora se va a compatibilizar Colpensiones bajo el cálculo que establece el régimen de prima media más el rendimiento y los cálculos que se hacen en ahorro individual. Muchas gracias, y ahí creo que ya queda resuelta también la pregunta de Sara, que va en esa misma línea, que qué va a pasar con el ahorro. Ahora vamos con César, habla más del tema de impuestos, dice cuál será el impuesto que pagarán los pensionados. Bueno, ahorita eso es un cambio importante. Las pensiones ahorita no van a estar exoneradas de renta. Digamos lo que establece la reforma, el proyecto de reforma, que con todo no ha entrado a regir y no va a entrar a regir de manera automática, sino hasta el julio del 2025, o sea, todavía no va a empezar a regir, establece que si anualmente yo recibo más de 1.000 VTs, que corresponden a 47.060.000 pesos mensuales, anuales, lo que exceda ese monto va a ser parte de la declaración de renta. Eso significa que las mesadas pensionales, a partir de la reforma pensional, sean 3.600.000 mensualmente, van a ser parte de la declaración para el pago de impuesto a la renta. Directora, muchísimas gracias. Resolvimos algunas de esas preguntas. Finalmente, algo que usted quiera decirle a los colombianos que han expresado su preocupación. Yo creo que también el mensaje es a informarse, a leer, enterarse sobre todo este sistema pensional. Bueno, yo creo que hay algo muy importante, y es que tengan en cuenta el régimen de transición. El régimen de transición les permite seguir las reglas anteriores y son beneficiarios del régimen de transición las mujeres que tengan 750 semanas al momento de entrar en vigencia, que va a ser julio del 2025, y los hombres que tengan 900 semanas a julio del 2025. Estas personas van a seguirse rigiendo por la norma anterior. Y un segundo punto muy interesante es, a partir de la entrada en vigencia de esta norma, las personas que le falten menos de 10 años para pensionarse y cumplan con los requisitos de semanas del régimen de transición, 750 mujeres, 900 hombres, pueden trasladarse de fondo, pueden trasladarse de régimen. Entonces, muchos están actualmente demandando la nulidad de traslado por vicios en el consentimiento y ya se les pasó el tiempo para hacerlo, pero si ya superaron los 52 años y son hombres, y 47 mujeres, pueden trasladarse. Yo creo que esos son dos mensajes importantes: verificar régimen de transición y contemplar que muchas de las personas que están buscando trasladarse a Colpensiones lo pueden hacer bajo este nuevo proyecto de reforma, pero solo tienen 2 años para hacerlo. Directora del Observatorio Laboral de la Universidad Javeriana, muchas gracias por su tiempo en Signo Pesos. A ustedes, muchas gracias por la invitación. Y así hacemos una breve pausa, pero cuando regresemos, espere el dato del nivel de estrés de los trabajadores del mundo y también de los colombianos. Ya nos vemos. Gracias por continuar con nosotros, y a esta hora llega Víctor Grosso, quien nos trae noticias sobre las ganancias de los bancos. ¿Cómo les fue, Víctor? Buenas noches, Luisa. Buenas noches, televidentes. Sí, tenemos el reporte, el último reporte oficial de la Superintendencia Financiera de Colombia, con el reporte de las utilidades que están arrojando los bancos que operan en nuestro país, y este reporte tiene corte al mes de abril de este año, es decir, son las ganancias acumuladas entre enero y abril de este año. Venimos de un 2023 bastante difícil para las entidades bancarias por la desaceleración de la economía, las altas tasas de interés. Eso ha frenado el otorgamiento de créditos en el país y ha disparado la cartera morosa, es decir, las deudas que tienen los colgados con el sistema financiero. Y arrancaron en la misma tónica este año 2024, es decir, con nuevas caídas en sus utilidades y con un comportamiento muy similar al del año 2023. Veamos los resultados más importantes. Caen las ganancias de los bancos un 33%. Entre enero y abril se ganaron
gestionaron 2,46 billones de pesos. En el país operan cerca de 30 bancos y de esos más o menos 11 o 12, inclusive están 11 o 12, perdón, están reportando pérdidas, no están ganando dinero. Veamos cómo se está comportando la cartera crediticia. Esa es la plata que tienen los bancos prestadas tanto a usted como a mí, con las tarjetas de crédito, créditos hipotecarios y demás, como al sector empresarial. En este momento esa cartera crediticia suma 686,4 billones de pesos y esto representó una caída en términos reales del 5,6%, es decir, está cayendo el crédito en Colombia en términos reales. ¿Y cómo está la cartera vencida? Esta es la plata que deben los colgados, 36 billones de pesos. De esa cartera crediticia, 36 billones están en mora y esto representa un crecimiento del 8,55%. Sin embargo, este dato se desacelera frente al crecimiento que venía teniendo la morosidad durante el 2023. Son cifras que muestran la debilidad del sistema, pero yo la vi a usted hace poco, Luisa, por allá en una rueda de prensa del Banco de la República, y ellos decían que pese a este difícil panorama, Colombia no está cerca de una crisis financiera, las cifras no son buenas, pero envían un parte de tranquilidad desde el Banco de la República, inclusive desde el mismo sector bancario. Colombia no está cerca de una crisis financiera, la están pasando difícil los bancos o algunos de ellos, pero hay otros indicadores de solvencia y liquidez que muestran que siguen siendo sólidos en nuestro país. Víctor, y en ese sentido, ¿cuáles son las razones? En esa rueda de prensa el Banco de la República dice que de cada 100 pesos que ingresan a una familia, a una persona, gastan 34,7 pesos en pagar deudas. Eso es lo que se conoce como la carga financiera de los hogares. Esa carga, digamos, se deterioró un poquitico en la última medición, pero cuando miramos esa carga financiera frente a las cifras del año 2022, en ese momento tuvimos una carga financiera de los hogares colombianos más alta, casi que histórica, y se ha venido recuperando. Muchas cosas, la desaceleración de la economía, cuando una familia pierde su empleo o el jefe del hogar pierde su empleo, pues empieza a mirar cómo prioriza sus gastos y deja las deudas para en la última prioridad y empieza a colgarse con el banco. Y la gente, pues asimismo, en medio de una desaceleración económica y de tanta incertidumbre, decide no adquirir tantos créditos como antes. Además, las tasas de interés están altísimas, sí. Eso frena la cartera crediticia e impacta al final del día los balances financieros de las entidades. La desaceleración de la economía, en parte, y las altas tasas de interés. Bueno, Víctor, muchas gracias. A usted muchas gracias. Y antes de que se me vaya, quiero invitarlo a ver este informe, porque la formación virtual se ha convertido para muchos en la opción más conveniente para acceder a la educación superior. Los precios asequibles, la flexibilidad en horarios, la hacen muy llamativa. Les contamos cuánto cuesta esta modalidad de estudio en Colombia y los retos que enfrenta. Fernando escogió estudiar su carrera virtual porque dice se ajusta más a su bolsillo y la flexibilidad de los horarios le ha permitido hacer otras actividades. Principalmente por la economía. En segundo lugar, porque teletrabajo y me quedaba mucho más asequible organizarme en mis tiempos libres. En Colombia se estima que ya son 700.000 estudiantes que cursan programas virtuales. 3 de cada 10 estudiantes de educación superior hoy son virtuales. Estamos hablando que de una población de 2.488.000 estudiantes, el 31% de estos estudiantes estudia virtual. ¿Pero cuánto cuesta estudiar virtualmente en Colombia? La Universidad EAN hizo el cálculo. En promedio, un pregrado de educación virtual está en 3.200.000 datos del ODEM, más o menos. Hay universidades desde pregrados desde el $1.000.000, en especialización rodean más o menos 6.700.000 en promedio el semestre, y a nivel de maestría casi 8 millones de pesos promedio en educación virtual. A nivel nacional, 106 universidades ofertan programas virtuales. La cobertura se concentra en Bogotá, Valle del Cauca y Antioquia. A nivel de estudiante es una modalidad muy retadora porque requiere de mucha disciplina. Y a nivel país, el reto más grande tiene que ver con conectividad. En ese sentido, el director de Innovación Digital de la Universidad de Arizona, Estados Unidos, habla de las virtudes y los retos de la educación virtual en el mundo. Hay que aprender a aprender en virtual. A veces es un engaño pensar que es más fácil aprender en línea. La verdad es que necesitan prestar más atención y también entregar los proyectos en buena forma. Es un modelo nuevo y hay que aprender a usarlo. Otro reto que enfrenta la educación virtual es la deserción estudiantil, que es superior al 50%. Entre las opciones de financiación que dan las universidades está otorgar créditos a los estudiantes con bajos intereses.
Y antes de despedirnos, los dejo con este dato. Según un informe de Gallup, el 41% de los trabajadores del mundo informa haber experimentado mucho estrés. Y por países, Canadá, el 57% de los trabajadores dijo tener estrés. Estados Unidos, el 50%. Ecuador, el 50%. Colombia, 45%. Y Paraguay, 34%. Y así terminamos por hoy. Los esperamos mañana con una nueva emisión y toda la información económica que usted necesita saber. Esto es Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Buenas noches.